Si esto pasa, si esto que pasó pasa en cualquier lugar del mundo, en cualquier otro lugar del mundo, el escándalo sería absolutamente enorme. Habría reporteros, por supuesto, de todo el mundo, preguntándoles a los gobernantes en México. Habría preocupación por la inseguridad y una serie de cosas. Pero no, en México no pasa eso. En México eso no ocurre. Entonces, desafortunadamente no encuentro ahora las notas que tenía yo. Así. De la maestra Irma, que fue, en resumen, es una profesora, una ex profesora jubilada, que en México las pensiones no sirven para absolutamente nada. Mi madre fue pensionista y los últimos años de su vida la mantuve yo porque alguien la tenía que mantener. Porque su pensión era absolutamente irrisoria, ¿no? Sí le servía, esto hay que decirlo, tener el seguro social que atendió sus males cardíacos durante años de una manera muy eficiente. En los tiempos en que la salud era insuficiente en México, pero era eficiente y razonable para un país pobre y un país lleno de ladrones, cosa que ya no es. Esta profesora, pues, doña Irma, decidió que para poder llegar a fin de mes, para complementar sus ingresos, se metió a taxista. Y como taxista le pasó algo que les pasa en este momento a cualquier mexicano más o menos por ahí, que es que llegó una banda de delincuentes y le dijo, pues por derecho a trabajar me tienes que dar tanto al mes. O le pedían un porcentaje, no sé cómo el trato, que le sugirieron a la profesora. O sea, lo que te sugieren con una pistola en la mano, pues no es exactamente una sugerencia. Tenía que pagar una cuota porque le permitieran trabajar en su taxi. Y la profesora dijo, no. Fue secuestrada. Y en una fotografía que me niego a reproducir, en un video en realidad, pero estoy pensando en un estilo, en una captura de pantalla de ese video, una banda de 12, 15 bestias enmascaradas con armas de alto poder, por supuesto, rodean a la maestra, obligándola a decir, en ese video, decirles a los taxistas, a sus compañeros de trabajo, a sus colegas, que pagaran la cuota para que no les pasara lo que le había pasado a ella. Después de grabar ese video, pues la profesora murió. Dejémoslo así. Fue golpeada, fue brutalmente golpeada, según los médicos legistas que han tenido la valentía de hablar, pero no han hablado todo, no lo han dicho todo, o no han hablado todos los... Saben hasta dónde pueden ir. Fue golpeada, fue violentada, fue agredida y su cuerpo fue encontrado un tiempo después. El problema es este. El problema es que el video y la idea de que es una profesora que sigue siendo un oficio respetado en todo el mundo. Es que es tan fundamental el trabajo de un profesor que es difícil despreciarlo, ¿no? Y que fuera una mexicana que por sí misma luchaba por salir adelante y fuera violentada y secuestrada y asesinada por unos energúmenos a los cuales tenemos dos gobiernos de darles abrazos y no balazos, pues digamos que chocó en la opinión pública. Insisto, a nivel internacional no hay nada. Yo no he podido encontrar absolutamente nada, más allá de alguna mención irrelevante. Y entonces aparece la señora gobernadora de Veracruz, que es el Estado de México donde se
se desarrollaron estos acontecimientos, dijo que la maestra Irma Hernández había sido secuestrada y al parecer pues, sí la habían maltratado y entonces murió de un infarto. Porque se acusaba, a ver, es que es la desvergüenza, la indolencia, la miseria moral de estos estropajos humanos es tan brutal. Se aceptaban en sus mentes, en las fosas sépticas que tienen a manera de cerebro los morenistas, si se aceptaba que la maestra había sido asesinada, se iba a culpar al gobierno de su asesinato. ¿Cómo se le culpa por los 75, 80 asesinatos que hay todos los días en México por una delincuencia absolutamente desatada con la cual no se ha metido ni el gobierno de López Obrador ni el gobierno de Claudia Sheinbaum? Todos los días hay 75 asesinatos en ese pobre país. Pero como este trascendió a la opinión pública, no. Si la asesinaron, se van a meter con nosotros. ¿Qué es lo fundamental? Mejorar la seguridad de los mexicanos para que puedan vivir una vida tranquila con sus familias, salir adelante, trabajar y envejecer en paz. O salvar nuestros culos. Y en la lógica de la fosa séptica que tienen entre las orejas las personas de Morena, lo más importante es salvar el culo ellos y quedar bien. Y para quedar bien tuvieron que decir que la maestra había muerto de un infarto. Mira, vamos a suponer que es cierto. Yo no lo sé. No creo que no hayan querido matarla a los que la secuestraron y la golpearon brutalmente, ¿no? No creo que su plan fuera dejarla ir viva. Pero pues está equivocado. ¿Ok? Si murió de un infarto, ¿por qué subrayarlo y decirlo? ¿A qué viene, señora gobernadora Rocío Nale? A salvar su trasero de la indignación popular ante la muerte de una mexicana más. Porque a usted lo que le importa es eso. Su carrera política, lo que se puede usted robar, que ya lo descubriremos porque saldrá al fin. No le van a hacer nada a usted, ¿eh? Eso puede estar segura. Tiene la impunidad garantizada. Pero, y nos vamos a enterar de todo lo que se robe. Pero a usted lo que le interesa es eso. Quedar bien, ascender políticamente, ilustrarle los zapatos con la lengua a los que están por encima de usted, principalmente a la presidenta, y seguir en el presupuesto y robando y quedando bien y sintiéndose superior a todos los demás. Para eso ha humillado a una mujer trabajadora. No, pues que no la mataron, solo fue un infarto. Y de veras lo bajo que hay que caer para decir eso, para presentar así la situación, a mí me quita mucho las esperanzas de que algo pueda hacerse. No sé si el país esté perdido, pero ciertamente la cúpula gobernante de México está totalmente perdida. Más perdida que el PRI. Que ya es decir, que yo conocía a esos. A ver si los conocí. Y muchos de ellos, yo no, trabajaron para el PRI en su momento.